Uno de los grandes placeres que hay en la vida es sentarse cómodamente a leer, dejar que un libro nos transporte a lugares insospechados, que nuestros miedos empiecen a aflorar y dejar a un lado nuestros problemas, que nuestra mente se evada esas páginas que tanto disfrutamos, con las que aprendemos y desconectamos, aunque sea por unos minutos de nuestra rutina diaria. Esto es Literatura Inesperada. La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de contar, la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un presentador de salón con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. María le dijo que no importaba, que solo necesitaba un teléfono. Y era cierto, solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta haciéndole sitio a su lado. Después de secarse las medias, María se sentó, se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina de asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse, y su voz resonó más que la lluvia y el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los labios. «Shh, shh, están dormidas», le dijo. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada de su placidez, se enroscó en el asiento y se abandonó al sonido de la lluvia. Cuando despertó era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud alerta. «¿Dónde estamos?», le preguntó María. «Hemos llegado», le respondió. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío, que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores y se movían con tranquilidad en la penumbra del patio que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Pero lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron en la puerta del autobús y les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran. Las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y se la devolviera en la portería. La mujer le pidió otro cigarrillo, y ella le dio el resto del paquete mojado. «En el camino se secan», le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo y casi que le gritó: «Buena suerte». El autobús arrancó sin darle tiempo de más.
María empezó a correr hacia la entrada del edificio, donde una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso. «¡Alto, he dicho!». Ella miró por debajo de la manta y vio unos ojos de hielo con un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio, se separó del grupo y le preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos muy dulces: «Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono». María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María, se sorprendió de que no llevara su identificación. María le explicó que su automóvil se había descompuesto en la carretera y que solo vino a hablar por teléfono. Además, le dijo que su marido era mago de fiesta, que la esperaba en Barcelona para cumplir 3 compromisos hasta la medianoche y que quería avisarle que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las 7 y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar varias veces la lista. Se lo preguntó alarmada a una guardiana, y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros. «Es que yo solo vine a hablar por teléfono», repitió. «De acuerdo, maja. Si te portas bien, podrás hablar por teléfono con quien quieras, pero ahora no, mañana», le respondió la superiora. Y la llevó a su cama, con una dulzura demasiado sospechosa para ser real. Algo sucedió entonces en la mente de María, que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes. Aquel palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón, una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró paralizada por el terror. «Por el amor de Dios, le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono», le gritó. Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena, a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles, y 2 reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España. Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes del amanecer, cuando la despertaron, las ansias de fumar estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí, pero entonces el mundo era un remanso de amor, y estaba frente a su cama un anciano monumental y una sonrisa sedante que le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio. Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido y le regaló el paquete casi lleno. Entonces María no pudo reprimir el llanto. «Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras. No hay mejor remedio que las lágrimas», le dijo para calmarla. María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los tedios después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era la primera vez en su vida el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchara con todo el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para llamar por teléfono a su marido. «Todavía no, reina», le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. «Todo se hará a su tiempo»,
confía en mí, y haciéndole desde la puerta una bendición episcopal, desapareció para siempre. Esa misma tarde, María fue inscripta en el asilo con un número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una calificación escrita de puño y letra del director. Agitada, decía. Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir con los 3 compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi 2 años de una unión libre bien concertada, y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta, con el itinerario de la noche. De regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas, vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia, y lo entremeció el pensamiento de cómo podría vivir sin María en la ciudad. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Estaba tan contrariado que se olvidó de darle la comida al gato. En Barcelona solo lo conocían con su nombre profesional, Saturno el Mago. Era un hombre de carácter raro y con torpeza social irredimible, pero el tacto y la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la medianoche para preguntar por su mujer. Saturno, esa noche, se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de 1 hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la incertidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo, y ahora para siempre lo esperaba un mundo vasto sin ella. Lo había hecho 3 veces, con 3 hombres distintos, incluso él, en los últimos 5 años. Lo había abandonado en Ciudad de México a los 6 meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio en las colinas Anzures. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad, y al cual abandonó por otro al cabo de 2 años sin amor. Recordó cuando ella le dijo: «Hay amores cortos y hay amores largos», y concluyó sin misericordia: «Este fue corto». Él se rindió ante su rigor y se fue, pero tiempo después, en un terrible estado de remordimientos tardíos, ella se fue a la medianoche a buscar a Saturno. Él no estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor donde las escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. «¿Y ahora hasta cuándo?», le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes: «El amor es eterno mientras dura». 2 años después seguía siendo eterno. María pareció madurar. Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A fines del año anterior habían asistido a un congreso de magos en Perpiñán y de regreso conocieron Barcelona. Les gustó tanto que llevaban 8 meses aquí, que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para 5 hijos. Había sido la felicidad posible hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes en Zaragoza, con la promesa de volver a las 7 de la noche del lunes. Al amanecer del jueves todavía no había dado señales de vida. El lunes de la semana siguiente, la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a la casa para preguntar por María. «No sé nada», dijo Saturno. «Búsquenla en Zaragoza», colgó. Una semana después, un policía civil fue a la casa con la noticia de que habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a 900 kilómetros del lugar en que María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato, y apenas si lo miró para decirle sin más vueltas
que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción de haber sido engañado que la gente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas, y el caso quedó cerrado. El recelo de que María pudiera irse otra vez lo había cegado, pero volvió a recordar las veces que sospechó de que María lo engañaba sin poder confirmarlo, cuando encontró un número de un hombre en el teléfono de María después de una fiesta a la que habían ido juntos. Solo entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable, en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir y tomó la determinación de olvidar a María. A los 2 meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la comida de cárcel, con los cubiertos encadenados al mesón de manera bruta y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco, que presidía el lúgubre comedor medieval. Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona y otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio del recreo y a trabajar en el taller de flores artificiales que un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética. Pero a partir de la 3ª semana fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas y tarde o temprano terminaban por integrarse a la comunidad. La falta de cigarrillos fue resuelta en los primeros días por una guardiana que los vendía a precio de oro, lo cual volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con los cigarrillos de papel de periódico que algunas reclusas fabricaban en las colillas recogidas en la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. Lo más duro era la soledad de las noches. Muchas reclusas permanecían despiertas en la penumbra, como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también en el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con voz suficiente para que lo oyera su vecina de cama. «¿Dónde estamos?» «En los profundos infiernos», le contestó. Y era cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oyen los perros ladrándole al mar. Se oyó entonces la cadena en las argollas como un ancla de galeón y la puerta se abrió. La guardiana, el único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de un extremo al otro del dormitorio. María se sobrecogió, y solo ella sabía por qué. Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que durmiera con ella en el cuarto de guardia. Todo había comenzado con un tono de negocio concreto, trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. «Tendrás todo», le decía, «serás la reina». Pero ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes de un apremio desgarrador, capaz de entremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota, hasta la noche en que se promovió un incidente en el dormitorio. Una noche, cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, se acercó a la cama de María y murmuró en su oído toda clase de obscenidades tiernas, mientras la besaba en la cara, el cuello, los brazos yertos y las piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo sino de complacencia, se atrevió a ir más lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano que la mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furiosa en medio del escándalo de las reclusas alborotadas. «Hija de tu madre, nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí», le gritó y se fue. Así entonces, el verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio con un calor agobiante. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas desnudas que se quitaban la ropa gruesa del hospital mientras las guardianas las correteaban como gallinas, ciegas. Pero todo terminó en alboroto. En medio de la confusión trató de protegerse de los golpes perdidos y sin saber cómo se encontró sola en una oficina abandonada y con un teléfono que repicaba sin cesar con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando el servicio telefónico de la hora.
Son las 45 horas, 92 minutos y 107 segundos. «¡Maricón!», gritó y colgó divertida. Ya se iba, cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó 6 cifras, con tanta atención y tanta prisa que no estuvo segura de que fuera el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado, oyó el timbre familiar con su tono ávido y triste, 1, 2 veces, 3 veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella. «Bueno», le contestaron, a lo que ella respondió: «Conejo, vida mía». Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto, y la voz enardecida por los celos escupió una mala palabra y cortó en seco. Esa noche, en un ataque frenético, María se descargó arrojando una piedra de un busto de un general que había en el comedor. La tiró con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín y se derrumbó bañada en sangre. Aún le sobró rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataron de someterla, sin lograrlo hasta que vio a Herculina plantada en una esquina de la puerta, con los brazos cruzados, mirándola. Se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron con una manguera de agua helada y le inyectaron trementina en las piernas. Impedida para caminar por la inflamación provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se levantó en puntillas y le tocó en la celda de la guardiana nocturna. Esta vez el precio exigido de María de antemano fue llevarle un mensaje a su marido. La guardiana aceptó, pero siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto, y le apuntó con un índice inexorable: «Si se sabe algo, te mueres». Así fue como Saturno, el mago, fue al sanatorio de locas el sábado siguiente, con la camioneta de circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina tan limpia y ordenada como un barco de guerra y le hizo un informe afectuoso sobre el estado de su esposa, explicándole que nadie sabía de dónde llegó, ni cómo, ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era el registro oficial dictado por él cuando le entrevistó. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana. «Me lo informó la compañía de seguros del coche», le comentó. El director asintió complacido. «No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo», dijo. Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de aceta y concluyó: «Lo único cierto es la gravedad de su estado». Pero estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno el mago le prometía, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él le indicara, sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos. «Es raro, siempre fue de genio fuerte, pero de mucha lucidez», contestó él. El médico lo miró e hizo un ademán de sabio. «Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años y un día estallan», dijo. «Con todo, es una suerte que haya caído aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura». Sobre el final, hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono, diciéndole que le siga la corriente. Mientras Saturno, de manera jocosa, le dijo: «Tranquilo, doctor, es mi especialidad». La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era el antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita con 2 sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color fresa y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón casi invisible estaba Herculina, con los brazos cruzados. María no se movió al ver entrar al esposo, ni asomó emoción alguna en la cara, todavía salpicada por los estragos del vitral. Solo se dieron un beso de rutina. ¿Cómo te sientes? Feliz de que al fin hayas venido, conejo.
Esto ha sido la muerte. No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror. Ya no sé cuántos días llevo aquí, no sé si han sido meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro. Creo que nunca volveré a ser la misma. Ahora todo eso pasó. Yo seguiré viniendo todos los sábados. Y más. Si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien. En síntesis. Aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo. Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón, mientras le contó con el tono más pueril de las grandes mentiras una versión dulcificada de los pronósticos del médico. Pero María entendió la verdad. Por Dios, conejo. No me digas que tú también crees que estoy loca. Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón, mientras le contó con el tono más pueril de las grandes mentiras una versión dulcificada de los pronósticos del médico. Pero María entendió la verdad. Pero si ya te dije que solo vine a hablar por teléfono. Él no supo cómo reaccionar ante su obsesión temible, y miró a Herculina. Esta aprovechó la mirada para indicarle en su reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, miró hacia atrás y vio a Herculina en la tensión del asalto inminente. Entonces se aferró al cuello del marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó de encima con tanto amor como pudo, y la dejó a merced de Herculina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar, le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el brazo de hierro por el cuello y le gritó a Saturno el mago. Váyase. Saturno huyó despavorido. Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio con el gato vestido igual que él, la malla roja y amarilla del gran leotardo, el sombrero de copa y una capa de vuelta y media que parecía para volar. Entró con la camioneta de feria hasta el patio del claustro y allí hizo una función prodigiosa de casi 3 horas que las reclusas gozaron desde los balcones, con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todas, menos María, que no solo se negó a recibir al marido, sino inclusive a verlo desde los balcones. Saturno entonces se sintió herido de muerte. Es una reacción típica, ya pasará, le dijo el doctor. Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible porque le recibiera una carta, pero fue inútil. 4 veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las raciones de cigarrillos sin saber siquiera si llegaban a María, hasta que lo venció la realidad. Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona, le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual.
que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a María. Pero también ella desapareció. Rosa Regás, una amiga de ambos, recordaba haberla visto en el Corte Inglés, hace unos 12 años, con la cabeza rapada y el baladrán anaranjado de alguna secta oriental y encinta a más no poder. Ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María, siempre que pudo, y resolviendo algunas urgencias imprevistas, hasta que un día solo encontró los escombros del hospital demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó también el gato, porque ya se le había acabado el dinero que Saturno le dejó para darle de comer. Abril 1978. Me dio una semana triste y agotadora. Creo que no era muy consciente de lo que había vivido ese día. Llegó la noche y decidí acostarme en la habitación que era de mi madre. Me puse una bufanda. Era invierno y era muy frecuente que me den giras. No me costó dormirme. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en un sueño donde me pisaban y me hundían. Digo sueño y no pesadilla porque no tenía miedo. Eso hasta que desperté. Siento que la bufanda tenía puesta, se movía de arriba abajo, como si estuviese aleteando. Sospecho que ese fue el ruido que me sacó de mi sueño. Me asusté y sentía que algo o alguien estaba sobre mi brazo. Me quedé con los ojos cerrados hasta que la bufanda se detuvo y la presión del brazo ya no estaba. Me asusté y mucho. Agarré el celular y prendí la linterna. No había nada en la habitación. Le escribí a mi hermano y a mis amigas. Era un poco más de las 12 de la noche. Me responde mi hermano y me dice que me calme, que seguro no era nada. Mi amiga me pregunta si tenía algún espejo cerca. Y sí, tenía uno pequeño que por casualidad había quedado apuntando hacia la cama. Me explicó que los espejos son portales. Y al haber estado en una situación tan triste ese día, era más propensa a energías bajas. Esa mañana había sido el velorio de mi madre. Desde esa noche entendí y afirmé que las energías existen y lo que haya sido se pudo manifestar. Gracias a nuestros oyentes por enviarnos sus historias personales a través de nuestras redes sociales. Esto es y fue Cuando la realidad supera la ficción. Hasta la próxima.